algunos lados lo ven como una especie de escalafón. O sea, empieza el servidor, ayuda, luego ayuda de diácono, ayuda de anciano, luego primer anciano, luego ayuda pastoral y luego ya, solo me falta pastor. Después ya no soy pastor, ahora quiero ser apóstol o ayuda de apóstol. Entonces, vamos a orar. Acompáñenme, vamos a ver a la luz de la palabra todo lo que concierne a este tema. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te damos por tu favor y misericordia. Reconocemos, Señor, esta unción fresca sobre nuestra vida, que Padre, nos permite aprender, nos permite enseñar, Señor, y que venga esta palabra, esta enseñanza, Señor, como lluvia, como rocío, Señor, sobre nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, y sea, Señor, como esa lluvia primera, como esa lluvia postrera, Señor, que hace germinar la tierra y que la hace producir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo le habla a Tito en su capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Esta versión de las Américas dice: para que ordenen lo que falta. Entonces, tenemos que admitir que digamos, una de las cosas que pueden darse dentro de una iglesia son las deficiencias. Quizás no se noten al principio cuando uno empieza una obra, pero en la medida que la iglesia empieza a crecer, el ministerio pastoral se puede ver deficiente. Es más, o uno lo hace deficiente o el pueblo lo hace deficiente. Sobre todo cuando, eso más o menos como cuando usted quiere entrar a la ciudad en la mañana, ¿verdad? Todos al centro. Las deficiencias de nuestra ciudad son de que todo el comercio, industria, casi la mayor parte está en el centro de la ciudad. Y ¿cómo? Se desconectó. Eso también está deficiente, entonces, hablando de las deficiencias, tenemos ahí un programa que nos está, no sé si querés mejor si se desconecta otra vez, mejor me seguís de allá para no estar ahí en estas, hablando de las deficiencias. Bueno, entonces, por ejemplo, les mencionaba, por ejemplo, la deficiencia que hay con el tráfico para entrar a la ciudad. ¿Y todo por qué? Porque no hay una ciudad que esté descentralizada, o en comercio, en industria. Y por ejemplo, hay gente que de acá de zona 18 va a trabajar hasta la Aguilar Batres, Villanueva u otros lados, y de allá de Misco vienen para la zona 18, entonces es una deficiencia. Y en la tarde, cuando quieren salir todos para sus casas, también. Entonces, en la medida que la iglesia crece, nosotros nos alegramos, y estoy seguro que la mayor parte en las ovejas, pues dicen: queremos que el pastor nos atienda, queremos oración, queremos ministración, y el pastor, y entre más crezca la iglesia, más deficiente se hace. O sea que tenemos que dar al punto de las delegaciones y del reconocimiento, en este caso muy particular, de lo que Pablo le dice a Timoteo: corrige lo deficiente. Tal vez alguien me puede ayudar con encontrar un concepto o definir el concepto deficiencia o deficiente, que lo podamos poner para tener ahí algo didáctico. Y luego le dice: establecieses ancianos en cada ciudad, es decir, o en cada iglesia. No importaba si fuese de grande, mediana o pequeña, pero en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces el tema es el reconocimiento de ancianos, aunque también cabe mencionar que dentro de las iglesias se reconocen ancianas, es decir, mujeres que son que tienen una trayectoria, que hablan también de la vivencia en los años, pero que no necesariamente representa que alguien. Yo he conocido ancianos y ancianas que tales son jóvenes cronológicamente hablando, pero han crecido, han tenido entrega, han madurado en la fe, y eso los lleva a ser reconocidos, ¿verdad? Entonces, hay iglesias donde hay ancianas, y de hecho nosotros necesitamos no solo ver el fluir de una mujer madura en la fe y de que Dios la usa en consejería, en ministración, sino también reconocer, y en este año de reconocimiento lo necesitamos. Entonces dice: corregir las deficiencias que había. O sea, quiere decir que la ausencia de ancianos que representan la madurez de la iglesia, el compromiso, la entrega, van a haber cosas deficientes, ¿verdad?
Dice, porque vamos a ver las funciones o tareas que desempeñan y establecer ancianos en cada iglesia. Corregir lo deficiente. ¿De qué nos habla? Mire, esa palabra es una palabra, corregir, la palabra compuesta que habla de enderezar más. O sea, como que algo puede estar como que en cierta manera enderezado, pero le falta. Entonces había que en esta ciudad de Creta había que enderezar más, mejor las cosas. Entonces eso es la palabra epidios. Es difícil pronunciarla, pero al final en la concordancia Strong así está. Entonces esa palabra, arreglar, dice adicionalmente o corregir. Entonces el asunto es de que, por ejemplo, si no se establecían ancianos, y cabe mencionar que en el principio usted no empieza a ver en las iglesias que hubiese pastor. De hecho, las iglesias las fundaban los apóstoles, tal vez era un discipulado en una casa y todo, y luego en esa casa, mientras llegaba la visita apostólica, el regreso del apóstol que fundaba la iglesia, en este caso el apóstol Pablo, tienen que establecer, y sus ayudas apostólicas o delegados apostólicos, en este caso Tito, tenían que establecer ancianos en cada lugar, pero primero tenían que corregir lo deficiente. Quiere decir que una de las funciones de un anciano o una anciana es no solo ver las deficiencias, sino corregirlas, ¿sí? También el diccionario Vine dice que nos habla de poner en orden, fíjese. Por eso a las Américas dice, y que pongas en orden lo que queda. Entonces ahora vamos a ver esto, y es importante porque recordando que el apóstol Pablo fue quien primeramente había estado en ese lugar y luego él se va, pero cuando él puso ciertas cosas en el principio que se empezaron a hacer en esta iglesia, luego se dejaron de hacer, se desordenaron las cosas y había que como hacer como que reordenar lo que ahí se había hecho, pero que se había dejado de hacer, o quizá ya no se hacía con la misma calidad que al principio. Entonces el diccionario Vine dice poner en orden. Aquí habla también esa palabra epi, que quiere decir sobre, y día, que es la palabra epidía, a través, sobre de, intensivo, de ortos, quiere decir recto. Ahora, mire esto, una comisión a Tito, o sea, de parte del apóstol Pablo, no era añadir a lo que el mismo apóstol había hecho, sino a restaurar lo que había caído en desorden, desde que el apóstol Pablo había trabajado en Creta. Esto queda sugerido por el prefijo epi. O sea, mira, para esto te voy a dejar, Tito, ahí en Creta, porque he visto, sé que hay cosas que están deficientes. Entonces no es que vayas a hacer cosas nuevas, sino que las bases que puse como que ya las movieron del lugar. Algo así como que cuando a usted le corregían sus planas en la primaria o secundaria, ¿va? Bueno, vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque empezó en un lado y terminó en el otro extremo, ¿va? ¿Qué era lo deficiente a corregirse? Mi hermano me está ayudando ahí para poder ilustrar. La idea es que podamos, y vamos a poner ahí sus aportaciones también, porque este es un tema muy importante. Si usted, por ejemplo, estoy seguro que a usted, la casa donde usted vive, a usted le interesa que esté bien. Si no, cualquier momento, cualquier medio temblor y le cae encima. Así que usted tiene que asegurarse que está bien. Lo mismo debe interesarle su casa espiritual. Y creo que ese es uno de los problemas que hay hoy en día dentro de las iglesias. En general, diría yo, cuando tenemos un pueblo que es como los que van a un restaurante, muy consumidor. Por ejemplo, usted va a un restaurante y usted disfruta la comida, puede ser que no, ¿verdad? Y si el servicio de los meseros está mal, usted lo critica o lo que sea y dice, tengo derecho que soy cliente. Entonces a veces uno, pues dentro de las iglesias se puede convertir solo en un cliente, ¿no? Pero estoy seguro que los que trabajan ahí necesitan evaluar su servicio y todo y corregir lo deficiente, porque es su empresa, su restaurante, su casa espiritual. Entonces usted dice, voy a trabajar en esas partes. Y todo es bienvenido, sobre todo cuando se hacen las cosas en el orden. La palabra deficiente es la palabra griega, leipo, y significa dejar. O sea, la iglesia de Creta había dejado de hacer cosas, abandonar, perdón, ahí no puse yo abandonar, sino que no sé, a veces las computadoras le quieren ayudar a uno y no le ayuda mucho. Abandonar, ser deficiente,
tener necesidad. Mire que o sea, las deficiencias entonces es que habían necesidades quizá espirituales, no estaban atendidas, que alguien necesitaba oración, que alguien necesitaba administración, que alguien necesitaba visitación, que alguien necesitaba liberación, ayuda quizá financiera u otra cosa, consejería, y eso era una necesidad dentro de la iglesia. También padecer necesidad. La palabra aquí también tiene varias connotaciones y una de ellas es, dice, ser dejado atrás. Mire, o sea, habían cosas que se habían dejado en el olvido, es bien importante. Por eso cuando hablamos de alguien que ocupa o desarrolla o desempeña esta posición en la iglesia, es alguien que empieza, no importa en qué tiempo tal vez uno llegue a la iglesia, pero empieza a conocer su historia, empieza a conocer cómo empezó, porque en un momento determinado podemos dejar, como diría allá el profeta Jeremías capítulo 6, dejar las sendas antiguas, dejar las sendas olam, salir, fallar, mire, estar ausente. O sea, por ejemplo, o sea, en un discipulado como este, pues cómo puede haber gente que esté ausente, tomando en cuenta que sí puedan estar y quizá diga, le resten importancia. Entonces no podemos edificar con alguien que esté ausente, necesitamos tener alguien presente, ¿verdad? Estoy seguro que usted sus clases en primaria, diversificado, lo que ha estudiado, las ganó con un cierto porcentaje de asistencia a los cursos y no con su ausencia, ¿verdad? A menos que estudie como ahora, ¿verdad? De forma virtual. Bueno, de hecho, necesitamos un diaconado, una forma de administrar la iglesia virtual actualmente. De hecho, hay muchos, ¿verdad? He escuchado, por ejemplo, de ciertas iglesias en algunos países que su pastor está en otro país, ¿verdad? Conozco un caso muy cercano de alguien que está en país y el pastor está, por ejemplo, en Europa. Entonces, ¿y cómo los pastorea? ¿Cómo se reciben? ¿Cómo se organizan? Tienen que obviamente ir a la actualidad de lo que hoy se da. Faltar, mire, establecer ancianos, la palabra establecer ahí es la palabra katistemi y significa designar. De manera que lo que en muchos casos o lugares aparece como que son los ancianos los que son los que gobiernan o designan al pastor, no es bíblico, sino es el pastor que puede designar a los ancianos o juntamente en este caso con ayudas, ¿verdad? Con un consejo. Constituir, esta palabra también es encargar, establecer, hacer perfecto. O sea, el trabajo se iba a hacer perfecto en la medida que se pusieran a alguien. La palabra aquí me llama la atención porque viene de esa palabra compuesta kata, que es abajo, y tistemi, que es estar de pie. O sea, alguien, dirían en otras palabras, establece a alguien que esté de pie abajo de tu autoridad. O sea, abajo de la autoridad apostólica. No iba a ser alguien que iba a agarrar todas las instrucciones apostólicas y tirarlas, sino iba a ser alguien que dijera, bueno, voy a estar bajo autoridad, voy a estar de pie, corrigiendo las cosas que hay que corregir. Significa por lo general establecer o señalar a alguien, mire la palabra establecer, o alguien constituirlo en una posición de autoridad. Qué interesante. Designación para el reconocimiento de las iglesias, mire. Esta tarea de establecer es una designación para el reconocimiento de las iglesias. Entonces, uno a veces, uno como pastor comete varios errores y entre ellos es que quiere ser, como dijo hermano Julio, el ministerio del MP, el pulpo. Sí, y de verdad que como que uno lo hace y también las ovejas lo propician. Porque hermano, yo quiero que usted ore, pero que me atienda a usted. Hermano, yo quiero que usted por favor me ministre, pero pastor solo a usted. Incluso tuve un caso donde alguien me dijo, mire, yo quiero ministrarme algo, pero no quiero ministrarme ni siquiera con su esposa. Quiero que usted directamente me atienda, porque yo solo a usted le voy a confiar las cosas. Y digo, vaya que no está el apóstol, si no, le doy el número y se van directamente, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Que también aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen, buscando desarrollarse en su carrera, en el evangelio,
busquen no solo, porque algunos tienen un reconocimiento pastoral, pero debido a las carencias es que dentro de la iglesia no tienen un reconocimiento, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. La palabra anciano, mire la palabra presbúteros, esa la podemos ver ahí, presbúteros. No le va a decir hermana presbútera, usted también va. Que alguien diga, y se pueden enojar, ¿va? Si no saben qué significa, pero la palabra anciano o anciana viene de la palabra presbúteros, ¿verdad? Presbiterio tiene que ver, hay otras palabras que son como que similares a esta, incluso tienen una acepción, pero las raíces son las mismas, o una acepción diferente, que significa anciano, antiguo o mayor. Eso es bien interesante. Por ejemplo, en Israel se constituían ancianos por las tribus o por las familias, eran líderes dentro de una familia, dentro de una casa. Por ejemplo, usted va a hablar a cierto lugar, a una comunidad, ¿quiénes lo van a atender? Indistintamente los de la comunidad que son reconocidos como los líderes de ese lugar. Esos son los que tienen cierto grado de autoridad. ¿Se ha dado cuenta en los lugares donde aquí en Guatemala lo usan como para corregir a aquellos que llegan a robar algo y le dan el castigo de no sé qué, cuántos latigazos? Sí, dice, la autoridad que esa comunidad reconoce, ahí son las que ejecutan eso, ¿va? Y básicamente la gente que está ahí y se somete al consejo y a la sabiduría que Dios le ha dado, diríamos, o sea, reconocen tal vez que Dios les ha dado a esa gente, quizá no tal vez tanto Dios, sino quizá los años de vida que tengan, o sea, la gente busca el consejo de los ancianos. Eso también cuando uno va entrando en años regularmente y que Dios nos dé una palabra de consejo para que la gente siempre encuentre, o no necesariamente, yo he encontrado casos particulares de gente con cierta juventud todavía y que dicen, yo no sé por qué la gente me viene y me pide un consejo. Algo están viendo en ti, alguna madurez están viendo en ti. Entonces también, ahora aquí mire, para ir poniendo en contexto el uso de esta palabra, en Lucas 15:25 la palabra presbúteros también se usa aquí para referirse al hijo mayor. Mire, claramente que cuando usted, al hijo mayor del pródigo, dice, y su hijo mayor, o sea, su hijo presbútero. ¿Ah? O sea, entonces, esa palabra tiene varias aplicaciones, que obviamente aquí como es una parábola, podríamos aplicarla literalmente o podríamos aplicarla espiritualmente, sacar una enseñanza. Por ejemplo, lo que yo rápidamente pienso, que este presbútero estaba en el campo, y cuando la Biblia nos habla del campo, ¿figura de qué es el campo? El mundo. Entonces este era un presbútero que está mundano, por decir algo, no era espiritual. Entonces estaba en el campo y fue incapaz de gozarse por el hermano que había regresado y que le hicieron fiesta. El padre quiso reconocerle una fiesta de bienvenida a aquel que estaba alejado, y este presbútero, este hijo mayor, no fue tan maduro como para poder decir, bueno, démosle otra oportunidad. Entonces, dentro de la iglesia puede darse que hayan mayores o hermanos que ya tienen más tiempo, o hermanas que en un momento determinado les haga falta la madurez para gozarse, para alegrarse o para darle la bienvenida cuando alguien que no lo han visto por mucho tiempo se acercan para decirle bienvenido a la iglesia. Entonces usted ya puede ver que él no quiso entrar a la fiesta. Entonces, para ver más que todo la amplitud que esta palabra presbúteros tiene, dice que era una persona entrada ya en años con experiencia, y yo le puse aquí madurez. O sea, la palabra también, hablar de anciano, es una palabra entrada en años, pero que ha alcanzado madurez. Y eso también hay que entenderlo, que nosotros a la iglesia venimos para alcanzar madurez. La Biblia dice que aquellos, dice que por el oír la palabra tienen los sentidos ejercitados y ya maduraron. Quiera Dios que usted y yo maduremos en el nombre de Jesús, hermano. Madura, hermano, dígale, madura. Si tiene alguien cerca, madura, por favor, no te quiero ver envejecer. Si no, imagínense que un día alguien con necesidad de un consejo, no, a ese viejo no le preguntes. En lugar de decir a ese anciano, que yo veo la experiencia, yo veo la madurez que tiene.
Entonces, por ejemplo, si usted tiene madurez y alguien va a pedirle un consejo, o alguien, pues incluso alguna oración, usted no sea el departamento de comunicación de la iglesia, ¿va? Para que todos lo sepan, ¿va? Vieras, yo le confieso, hermana, mira, mi problema es que por ejemplo, una señorita que se enamora por primera vez y le va a contar a una hermana que supuestamente tiene rostro de anciana, dice, ella es una de las más antiguas en la iglesia, y le va a contar, por ejemplo, una jovencita, voy a poner un ejemplo, que está enamorada de su familiar, su primo, su tío o de alguien. Entonces se escandaliza la anciana, dice, y lo empieza a regar y le dice, vieran lo que me contó la jovencita tal que dice que está enamorada de no sé quién. O en algunos casos, porque como a veces hay desviaciones, ¿va? O que puede decir que está enamorada del padrastro, por ejemplo. Puede ser. Y entonces, porque ocurre. Entonces viene y la orienta, o tal vez la desorienta, y también lo divulga. Entonces carece de madurez. Entonces, claro que uno puede tal vez en esos casos muy particulares decir, bueno, voy a compartirlo con otro anciano, con otra hermana que piensa ella de ese problema y le vamos a ayudar. O quizás necesite consejería o posiblemente liberación cuando tal vez ya hay una obsesión en una persona, solo por poner un ejemplo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es hermoso, miren, la promesa de parte de Dios, que en los últimos días se derrame el Espíritu Santo sobre nuestra vida, amén. Y Dios, como consecuencia de ese derramamiento del Espíritu Santo, puede hacer que en tu tiempo de madurez Dios te dé revelaciones a través de sueños, sueños proféticos, no sueños por comer mucho, ¿verdad? Ni sueños por ver películas así de aquellas o escenas así de, ¿cómo se llaman esas? Películas de terror, ¿va? No, sino que aquello que sea tu mente limpia, pura, madurez, para que seas un canal que Dios pueda utilizar a través de quien pueda hablar, a través de sueños o revelaciones proféticas a través de un sueño. Mujeres ancianas en la iglesia, como decía, si hay cronológicamente, y que Dios las bendiga en el nombre poderoso de Jesús, las bendecimos, y nosotros que podamos tener una admiración, un respeto por aquellas mujeres que entran en años y que tal le llegaron a cierta edad a la iglesia y han permanecido, o llegaron tal vez con alguna, ya con edad avanzada, ¿verdad? Y aquí precisamente este pasaje se refiere a eso, dice 1 Timoteo 5:2, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Esto habla no con respecto a la posición de estas mujeres como ancianas, sino en cuanto a ser de mayor edad. Aquí en el contexto lo que estamos viendo es cómo Pablo le enseña a Timoteo cómo debería exhortar, cómo se le debería llamar la atención a una persona mayor, ¿verdad? Dice, habla a los ancianos, dice como una persona con respeto y toda la cosa, y a las ancianas como a madres. En un momento determinado puede ser que una mujer más joven llegue con una de mayor edad y le diga, mire hermana, ya con los años que usted tiene debería darnos un ejemplo de verdad, que usted pues es nuestro ejemplo a seguir. O incluso dentro de los hermanos de los varones, ¿verdad? Que un momento determinado alguien a quien Dios ya pudiera estar utilizando como un ejemplo a seguir, no es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque no dé un testimonio que glorifique a Dios. Los ancianos también vienen a ser como cabezas o líderes de las tribus y de las familias. Eso es bien interesante y lo podemos ver acá en Números 11:16. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo. Mire qué interesante. ¿Qué deberían ser? Conocidos por Moisés como ancianos, como los maduros, como los de experiencia dentro del pueblo.
a quienes tú conozcas como ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Una de las cosas que podemos apreciar, y tenemos que orar a Dios, porque puede ser que haya gente anciana o ancianos o ancianas que no sean perseverantes, que no permanecen fielmente congregándose y de alguna manera heredaron una vana manera de vivir y la siguen de esa manera. Entonces estos ancianos tenían una característica. Le dice, ellos van a ir a la tienda de reunión, podríamos decir iglesia, se van a congregar y van a permanecer ahí contigo. Mire lo que Dios iba a hacer con quienes tuviesen permanencia. Mire lo que Dios iba a hacer con quienes estuvieran en la congregación. Y dice acá el verso 17, entonces descenderé y hablaré contigo allí y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Entonces, cuando alguien madura, cuando alguien entra en años, pero no solo se envejece, reconoce que necesita permanecer, que necesita fluir en el mismo espíritu de quien Dios puso como cabeza espiritual en una casa espiritual, y debe reconocer, porque eso es lo que le dice a Moisés, yo voy a tomar del espíritu que puse sobre ti y lo voy a poner sobre de ellos y ellos van a llevar la carga contigo. Es decir, no se van a sentir cargados, sino va a ser un privilegio poder desarrollar, poder desempeñar tareas dentro de la iglesia que tienen que ver con el desarrollo ministerial. Una persona que llegue a no tener esto, a no permanecer, que llegue a no tener el mismo espíritu, va a ver lo que es ser anciano o anciana como una posición nomás. ¿Y quién es usted? Por ejemplo, hemos oído de ejemplos reales que cuando, por ejemplo, una persona, un anciano, llega a un parqueo de la iglesia, sobre todo si no llega de visita, sino es su iglesia, y un servidor que está por primera vez sirviendo le dieron instrucciones de que no se parqueara en cierto lugar. Entonces viene el servidor y le dice, mire hermano, disculpe, usted no se puede parquear aquí. ¿Y cómo que no? ¿Sabes con quién estás hablando en la iglesia? Soy el primer anciano de esta iglesia, y si no me dejas parqueo, el otro domingo ya no venís a la iglesia. O sea que como que quiere usar la posición que tiene, pero solamente como para imponer su autoridad, para ser reconocido, pero no para llevar una carga ministerial, tomando en cuenta que hay ovejas débiles, que hay ovejas enfermas, que hay ovejas descarriadas, perniquebradas, perdidas. Entonces, llevar la carga, ¿qué significa? Es decir, vamos a ir a buscarlas, vamos a evangelizar, vamos a discipularlo, vamos a llamar a los débiles, vamos a buscar la oveja, vamos a hacer esa tarea juntos. Entonces, más allá que una posición como tal, lo real que se ha escuchado ya en testimonios en diferentes lugares, y quiera Dios que a nosotros no nos suceda eso. Amén. Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire la palabra presbútero aquí, dice que es una persona antigua, una persona que ya tiene bastante tiempo, que tiene un recorrido. Uno puede, eso hay que verlo dentro de la iglesia, que Dios puede estar trayendo hombres y mujeres con un recorrido. No que han recorrido todas las iglesias del mundo, ¿va? Sino que de alguna manera, por alguna causa justa, se movieron y han ido creciendo en la fe. Entonces tienen un recorrido. Eso es bien importante evaluarlo, porque de lo contrario no tendremos un equipo dentro de la iglesia que corrija las deficiencias que puedan haber. Eso es bien importante. Mire pues, por ella alcanzaron buen testimonio. O sea, ¿qué tenían los ancianos aquí? Buen testimonio. Mire qué interesante. Esta palabra presbútero también se refiere a los patriarcas de Israel. Patriarcas de Israel. Entonces mire qué interesante, aquí le llama antiguos, y la palabra que se usa es presbútero, que quiere decir anciano, mayor. Pero bien interesante esa palabra testimonio, que es martureo. Buen martureo.
¿Qué significa eso? Testigo, y esa palabra martureo viene de la palabra mártir. ¿Qué entendemos por un mártir? Alguien que muere, ¿sí? Como Esteban, un mártir. Alguien que sí se sacrifica para decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Quiero que cuando alguien hable conmigo no encuentre a la persona que fue, sino que encuentre el carácter de Cristo en mí. Uno que da un buen testimonio porque murió a sí mismo, murió a sus deseos, murió a sus pasiones, murió a su egocentrismo y deja que Cristo vive. Entonces, bien interesante, buen martureo, ese es buen testimonio. Entonces, una de las cosas que debe caracterizar a un anciano. Mire esto, Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Entre quiénes vosotros? Entre el pueblo, entre la iglesia. ¿Qué dice? Que llame a los ancianos de la iglesia. Mire qué interesante. Hermano, eso usted lo ve en lo ve en las iglesias. Bíblico, ahí está el diseño. ¿A quiénes llaman entonces? Primero, sí, es que tenemos una iglesia demasiado aprendida en tradiciones, pero no en Biblia. Entonces, aunque también el pastor es uno de los ancianos de la iglesia, o sea, tomando en cuenta la madurez, pero no el único, porque aquí dice que llame a quienes, no dice al anciano, sino a los ancianos. Para empezar, quiere decir que el pueblo, si alguien se enferma dentro del pueblo, imagínense, hermano, con tanta enfermedad en este tiempo, no será una necesidad reconocer. Yo en el nombre de Jesús declaro que en el año del reconocimiento esta casa va a reconocer, yo voy a reconocer a varios ancianos y a varias ancianas en el nombre de Jesús, hermano. Y que usted lo reconozca también. ¿Cuántos que reconocen que ya es tiempo que usted madure? Levante su mano y el Padre, yo quiero reconocer porque de alguna manera, y puede ser que en un momento determinado, por cierto, le digo que dentro de la iglesia vamos a tener nuestra área de secretaría, ¿verdad? Ahí se van a canalizar todas las informaciones. Por ejemplo, ya el número que cuando usted me ha marcado algún mensaje, ya no le respondo yo, sino la iglesia, porque es el número que se va a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Porque en un momento determinado, como por ejemplo, si está alguno enfermo, ¿y qué tal si hay algunos enfermos? Como a veces nos ha pasado que se enfermó mengano, se enfermó sutano, ¿a quién llama? Dice, llamen a los ancianos como que tienen opciones, no al anciano, porque a veces dentro de la iglesia dicen, y mi anciano, o hay uno o tal vez dos, primero anciano, segundo anciano de la iglesia. Y ahora, es muy interesante, y aquí voy a hacer, quizá dejarlo por hoy, para hacer un poquito de espacio para aportaciones y preguntas. Yo puse aquí, entonces, el pueblo reconoce, los ancianos tienen un reconocimiento del pueblo. Es bien interesante, hermano. Este año de reconocimiento, el pueblo tiene que tener un reconocimiento de los hombres y mujeres que Dios pone en una iglesia para atenderlos. Eso es bien interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa en lo tradicional? ¿Está algún enfermo de la iglesia? Llamen al pastor. Y si está allá orando por otro enfermo, que se muera el segundo, o que no hay quien lo atiende, o que se espere. Sí, entonces eso es una deficiencia dentro de las iglesias. Si no hay reconocimiento de ancianos, la tradición es, llame al pastor, y bueno, imagínense. Ahora, aquí viene algo, hay un reconocimiento del pueblo, hay un reconocimiento de ancianos, y que ellos oren por él. Qué interesante. O sea que en un momento determinado, ni siquiera un anciano se la lleva del super ungido, sino que dice, hermano, te llamó fulano, sí, oremos por él. Vamos y oramos. Se juntan, diría, en otras palabras, en esta era tecnológica, hagámosle una videollamada, pues. Oremos por él, vos en tu casa, yo en la mía, y cubramos esa necesidad. Eso, ahora, la pregunta es, ¿a qué hora se enferman dentro del pueblo, hermano? ¿A qué hora se enferma usted? ¿Usted sabe a qué hora se enferma y qué días? Eso es bien delicado, porque las personas en un momento a otro están en una emergencia. Y se hace, mire, imagínense, hermano, ¿qué haríamos nosotros?
O sea, ¿cuánto tiempo piensa usted que puede durar un pastor que no duerma porque tiene que estar una semana de noche y una de día para esperar por si cae alguna llamada? Por cierto, yo he tenido a veces algunas emergencias y digo yo, Dios mío, voy a llamar a las 5 de la mañana a ver si está vivo todavía porque me llamaron como a las 3 o algo así, ¿verdad? Pero algo, y eso sí necesito la ayuda de ustedes, porque si no vamos a hacer un ministerio deficiente, una iglesia con deficiencias. ¿Por qué las deficiencias? Porque primero una sola golondrina no hace infierno. No, me refiero a que tiene que haber, o sea, dentro de la iglesia un reconocimiento y del pueblo, ¿verdad? Entonces dice, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Por eso dice que alcanzaron por la fe. ¿Vio lo que leímos que dice Hebreos 11:2? Y por la fe alcanzaron buen testimonio los ancianos. Entonces quiere decir que una mujer, o sea, eso es bien importante, hermano, que usted pueda crecer en fe, ¿verdad? Para que de alguna manera la oración de fe que hace ¿quién? Primero el enfermo que tuvo la fe para llamarlo. Decir, ay, yo sé que la hermana tal, el hermano tal puede orar por mí. Y luego, en este caso muy particular, también a la persona que se oró. Ay, no, hermano, fíjese que yo no sé, pero yo sí no he orado por cáncer. ¿Por qué no llama pastor? ¿Y por qué no llama a alguien? Porque puede ser que haya alguien que aunque lo estén reconociendo, no se reconozca a sí mismo. ¿Verdad? Entonces, y la oración de fe del que llamó, porque obviamente llamó a los ancianos, fue bíblico. Por cierto, es bíblico en el nombre poderoso de Jesús. Así que, ¿cuántos ya están dispuestos para recibir llamadas? Hermano, queremos un teléfono cada uno y que sea iPhone 14, por favor, para que cuando nos llamen a un buen teléfono. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿cuáles son otra de las funciones, o diría yo, del mover de los ancianos? A ver, según lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos. Eso, interesante. A ver cómo vemos eso, hermanito Minor. El hermano dice, función de los ancianos, perdonar pecados. A ver. Ajá. A ver. Amén. Por cierto, hay una crítica de la gente cristiana, obviamente, y dice, ¿quién se cree ese para perdonar pecados? ¿Y quién se cree ese hermano para perdonar pecados? Eso vale la pena hablarlo, porque el Señor sí les dijo a sus discípulos, a quien ustedes le remitan los pecados, no lo van a tener más. Tal vez alguien tiene alguna aportación al respecto, pero quiero decir algo, que hay gente a la que Dios ya confesó su pecado, ya se apartó de él, Dios ya la perdonó, ya lo perdonó, pero la persona en su alma no se siente perdonada. Entonces, yo sé que vas a encontrar gente que se siente acusada por algo que hizo en el año 2000, en el año 2010, en el año 2015. Sí, es que yo lo que pasa es que yo le fallé a Dios y entonces yo pienso que lo que me está pasando y que me volvió a dar COVID y que no sé qué y que aquí que allá, es por eso me está pasando esto. Yo me siento mal, me siento culpable. Entonces a esa persona, por el discernimiento que uno pueda tener, se le puede decir, ¿sabes una cosa? Hoy en el nombre de Jesús y con la autoridad que he recibido de parte de Él y bajo la unción del Espíritu, declaro que estás perdonada en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y te declaro libre de esa acusación que has tenido. Que eso es, no sé, ¿alguien quiere mencionar algo, hermanos? Tenemos micrófonos ahí. Ay, tráiganselos para acá. A ver, estamos como estamos en discipulado. Hermano Robert, ahí.
Hacemos los micrófonos. Sí, solo una aportación. Es claro lo que estamos diciendo. Y nuestro pastor decía algo bien específico. Si el Espíritu Santo nos pone en ese momento a decirlo, entonces nosotros lo declaramos, pero es porque el Padre ya lo dijo. Porque el pecado se comete en contra de Dios, no de los hombres. Entonces el que tiene que perdonar es Dios. Pero si en ese momento el Espíritu Santo pone decirle las palabras, o sea, Él usándonos como micrófonos, por decirlo de esa manera, entonces le decimos, tus pecados son perdonados. Es bien interesante eso porque una persona que pecó, pero que no se sienta perdonada, tiene una puerta abierta a la potestad del acusador. O sea, continuamente, y yo en el nombre de Jesús, hermano, yo he visto mucha gente que no tiene libertad para gozarse en la presencia de Dios, no se sienten merecedores de las bendiciones de Dios porque pecaron. Pero le digo una cosa, todos hemos pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, eso es bien importante, que cuando una persona no se siente perdonada, se siente acusada, tiene una puerta abierta. Y el acusador continuamente le va a estar señalando lo que hizo. Sí, son de las tres formas que se notan, ¿verdad? Porque hay personas, primero, que no perdonan a Dios, ¿verdad? Porque ocurrió algo muy fuerte en sus vidas o en su ser querido y no lo perdonan. La otra es cuando no perdona al prójimo. Y la tercera es cuando él mismo no se perdona, ¿verdad? Porque él mismo no se siente perdonado. En ese momento él siente que aunque el Señor le esté diciendo, tus pecados son perdonados, anda y no peques más, no siente todavía ello, ¿verdad? Pero allí es donde el Espíritu Santo, acuérdense que Él es el que convence, ¿verdad? Uno solo da la palabra y que vaya con el poder del Espíritu Santo y lo va a convencer que sí ha sido perdonada. Aquella mujer o escuchó, anda y no peques más y fue liberada. Fíjese que como los ancianos vamos a verlo, pero no hoy, yo creo que el miércoles siguiente, que tienen funciones pastorales, sin ser pastores, de veras, o sea, ahí lo vamos a ver. Entonces, obviamente, son levantados para el cuidado y la salud de la oveja. Entonces, como usted decía, ¿verdad? El discernir la situación de esa persona. ¿Va? Hermano, porque por ejemplo que alguien te venga, hermano, fíjese que quiero que ore por mí, ¿que por qué? Fíjese que se recuerda que el año pasado le conté que yo le había mentido a mi mamá y me siento mal por lo que le hice o lo que le dije, entonces yo quiero que usted ore por mí. Y entonces la persona, o sea, sigue, y yo por ejemplo sé de gente que no puede borrar de su memoria recuerdos del pasado, no son libres del pasado porque están atados ahí. Entonces, yo creo que podríamos decir que un pecado que no sea remitido tiene un poder sobre la persona, porque al final el pecado es el aguijón de la muerte. Entonces, lo que va a producir ese pecado en la gente que no se sienta perdonada es una muerte, paulatinamente, una muerte espiritual o una separación de la comunión con Dios. Y esa muerte puede muchas veces llegar a una muerte física. Hay personas que por ello es de que viene el suicidio, ¿verdad? Tal es el caso de Judas, ¿verdad? Que no se arrepintió, no tuvo arrepentimiento, sino remordimiento. Y por la culpabilidad que tenía, se fue a quitar la vida. ¿Sí? Hermanos, sus aportes y preguntas son bienvenidas en los minutos siguientes. Recuérdense que esto nos ayuda a desarrollar mejor este discipulado, que es muy puntual y una necesidad para el crecimiento nuestro. Solo quería aportar algo rápido, pastor. Me paro por los hermanos de Zipacate también. Sí, amén, que los bendecimos en el nombre de Jesús hasta allá de Zipacate. Que el Señor les bendiga. Yo tomando lo de Números 11, 16 que tú leíste, veo aquí algo bien bonito porque dice, reúne delante de mí 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y pone un "y", que sean jefes de Israel, que tengan autoridad, dice otra versión. Y luego dice, para que permanezcan junto a ti,
Si tú te recuerdas, el apóstol Sergio en una ocasión dijo, hermanos, ese es el año, él lo hacía bien seguido de estar reconociendo a los hermanos y comenzaban como ayuda de anciano, como anciano, ayuda de diácono, diácono, ayuda de pastor, pastor, pero el apóstol recibió una revelación que dijo que los hermanos ya cada año querían, bueno, ¿y ahora qué me toca? ¿Y cuándo llego a ser pastor? Y entonces ahora me toca hacer ayuda de apóstol y luego superapóstol. Mega apóstol. Entonces aquí me llama la atención porque los hace llamar y luego le dice para que permanezcan junto a ti. Y esto no es aquí un momentito, júntense hermanos, ahorita lo van a reconocer. Permanezcan junto a ti puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. De hecho, tú y yo conocemos a un siervo que lo reconocieron como pastor después como de 5 años de estar ejerciéndolo. 12 años. 12 años. Y entonces yo aquí lo que veo es de que el Señor tiene la recompensa, hermanos, tiene el reconocimiento. Y de hecho lo que tú vas a hacer me parece a mí muy bíblico, muy del Espíritu Santo, porque hay muchos hermanos que ya han sido probados, porque eso es lo que dice ahí en 1 Timoteo 3:10, que primero los obispos y a los diáconos tienen que ser probados. Así es como funciona en el reino de Dios. No es primero te reconozco y luego ya vas a hacer. Y no, fíjate que tal es una de las cosas, creo que como son constituidos y son puestos. Yo recuerdo que estaba oyendo uno de los apóstoles de la misión. Me reservo el nombre, pero por ética dijo, pero me llamó la atención lo que dijo. Ahorita solo regreso a la iglesia y voy a quitar a todos los ancianos, dijo. O sea, hacer cambios. No sé qué problema vio o encontró o que estaban siendo deficientes y dijo, voy a quitar a todos y voy a poner a otros. Yo sentí como que una palabra mayor realmente lo que él iba a hacer. Y estamos hablando de una iglesia muy fuerte, muy numerosa. Entonces es más o menos que usted diga ahorita, voy a quitar todas las columnas de mi casa y voy a poner otras. O sea, dice, corre el peligro de que se caiga todo. Pero fue lo que él dijo. Y fíjate que eso es bien, bien puntual, hermano. Entonces, por lo que el hermano estaba diciendo, fíjate. Amén. Y finalmente, tomaré el espíritu que está sobre ti para cada uno. O sea que hay un ministerio que el Señor ha puesto en ti, en cada uno de los ministros, en nuestro caso Sol de Justicia, y de eso es lo que se va a impartir dentro de poco cuando tú lo hagas. Amén. Fíjate que algo que estaba considerando ahorita, meditaba con uno de los hermanos que están en Zipacat, allá en el Atlántico. Gracias a Dios por estas obras que ya se están dando, ¿eh? Estas iglesias, no le digamos obras, iglesias. Pero, por ejemplo, yo estoy seguro que uno a veces puede pensar, ¿habrá necesidad de reconocer ancianos en Zipacate? ¿O estás dispuesto a que te llamen a ti a cualquier momento y cualquier incendio o enfermedad se dé? De que el Señor es tan lindo que en el mes de diciembre, ahí sí que por revelación, a 2 hermanos allá están siendo probados como diáconos, y los hermanos lo saben. Y en el mes de enero, cuando se habló del año del reconocimiento, cuando fue la proclama, me dice, hermano, qué bien nos sentimos que se está haciendo lo que nuestro apóstol y ahorita el 31 de diciembre dijo. Entonces, de hecho, sí, allá están 2 Entonces, hermanos. porque miren, ahorita no vamos a llegar ahí, pero fíjese que me llamó la atención, dice, el apóstol, no va a llegar ahí hasta ahorita porque es bastante contenido, pero no pretendo extenderme más, pero dice, y fueron a predicar a Listra, fueron a Iconio, y después de hacer muchos discípulos en el lugar, establecieron ancianos. O sea que ellos, haga de caso que lo vamos a ver en la Biblia. Ustedes si quieren ayudarme en el tema, lo pueden buscar en la Biblia, y se van a dar cuenta que ellos llegaban, abrían una iglesia, no sé, con una familia, 3 familias, 5 familias, y decían, nos vamos a abrir otra iglesia a otro lado. Y vamos a reconocer dentro de ustedes a este hermano. Este es el que se va a quedar. En otras palabras, cuando el apóstol, en caso que no habían WhatsApp ni nada, pero querían, el que le entregaba cuentas al apóstol, digamos, era el que se quedaba a cargo. Era el que reconocían en el lugar. Por ejemplo, me ponía a pensar yo en esa necesidad, y no digamos acá, pero por ejemplo en el Atlántico. Gracias a Dios hay hermanos ahí, hermanas que se están dando, pero lo que pasa es que si no se reconocen y si no se establecen, como le dijo Pablo a Tito, ve a Creta, corrige lo deficiente que hay y establece ancianos. ¿Por qué? Porque Pablo se iba. Tito también iba a hacer su labor apostólica. Por estar ayudando a Pablo, ya no se iba a quedar en Creta. ¿Y qué iba a hacer del desarrollo de la iglesia mientras no estaba?
Digamos, por ejemplo, andamos predicando, nos fuimos a un retiro de pastores, primero Dios, ¿va? Va. Y se van algunos ancianos de la iglesia con nosotros. Y se les ocurre enfermarse a varios acá, ¿qué hacemos? Hermanos, díganle que suspendan la enfermedad, que se enfermen cuando regresemos. No se puede. Entonces, ¿a quién tienen que llamar? A los ancianos de la iglesia, a las ancianas de la iglesia. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que corregir y reconocer la necesidad. Yo me he guardado mi reserva en ese sentido porque he dicho, o sea, no quisiera que a alguien o que nadie lo tome como una reconocida. Hoy sí, hoy me la van a pagar todos los que no me han atendido bien cuando vengo. Van a saber quién es el anciano. ¿Ah? Van a decir quién es el anciano. Si está bravo, van a decir, como dice que algunos viejitos se ponen bravos, ¿no? O viejitas. Que no vayan a decir eso de usted. Entonces, pero sí lo veo yo como una necesidad, por ejemplo, allá, y gracias a Dios porque Dios vaya poniendo. Y lo que empieza a hacer es un trabajo descentralizado, porque donde no hay ancianos, donde no hay reconocimiento ni del pastor, ni del liderazgo, ni del pueblo, hermano, o sea, pueden pasar muchas cosas, muchas deficiencias. Por ejemplo, solo en el pasaje que vimos acá de Santiago, que alguien se enfermó. Y hermano, yo estaba a llamar, pero cabal otra hermana ministrándose con el pastor ahí o la pastora, y no pudo ser atendida esa necesidad, y eso se le llama deficiencia. ¿Alguien más, hermanos? En los minutos últimos. Tenemos últimos minutos. Dios les bendiga. Amén. Tomando de referencia el versículo de Santiago 5:14, claramente se ve una deficiencia, ¿verdad? Cuando alguien se enferma y no hay a quien comunicarle. Pero de cierta manera también los ancianos deben de tener madurez para no hacer especulaciones, ¿verdad? No decir, está enfermo porque pecaron, por eso les va mal. Por eso cayeron en esa enfermedad, por eso la desgracia está en ese momento, en esa familia, sino tener la madurez y el discernimiento suficiente para entender que no siempre va a estar enfermo por una maldición, por decirlo así, o porque pecó, sino que a veces pues el clima o muchos factores propician a que uno se enferme, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver con el discernimiento que necesita la persona, obviamente el conocimiento. Dios los bendiga. Tal vez un beneficio, diría yo, no sé cómo se diría esto, una función el de un anciano es reconocer cuando también comete un error, pastor. Lo vemos en el hermano de José, los hermanos de José, cuando lo vendieron. Al final, ellos reconocieron que lo vendieron y que estaban pasando algo, ¿verdad? Y que por eso José le estaba poniendo esa prueba, pero ellos no lo sabían. Una, y la otra que el anciano también cubre, y lo vemos cuando querían hacerle daño a Benjamín, supuestamente la prueba, ¿verdad? Y entonces ellos no permitieron que a Benjamín le pasara algo. Sí, amén. Gracias, hermano. Amén. Hay mucho que ver sobre todo esto. Yo creo que una de las cosas que miro bien de cerca es lo que hizo Dios con agarrar del Espíritu, la esencia que puso en Moisés y la puso también en los demás. Creo yo que por eso también en el tema propiamente, por ejemplo, si alguien dice, yo quiero ser anciano, pero no quiero que los enfermos me llamen, eso sí, el teléfono va a estar apagado. Realmente no está haciendo nada. Bueno, tal vez sí, solo tener una posición, ¿verdad? Pero qué hermoso sería tener un equipo dentro de la iglesia, hermano, de hombres y mujeres que digan, hermanos, y aquí viene algo, respecto a lo que tú decías, no sería bien que especulen, ¿verdad? Entonces, mire pues, nosotros tenemos como ancianos dentro de la iglesia, tenemos que ver la fidelidad del pueblo. Y que hoy, por ejemplo, y enseñar esto a todo, abierto. Porque, por ejemplo, si alguien se enferma dentro de la iglesia, ¿qué dice?
qué mala onda en la iglesia, el pastor es un desamorado, falté 15 días, casi me muero, nadie se acuerda de mí. Pero hermanos, eso es lo que hoy se espera en la tradición. Yo lo he oído. Entonces no dice que los ancianos llamen al enfermo, sino que el enfermo llame. Así que si usted un día falta y no viene, si es uno de los que falta con regularidad, yo no me preocupo, porque digo, no, si el hermano de vez o a la hermana de vez en cuando la miro, me imagino que está bien, aunque esté bien mal, ¿verdad? Entonces, para usted que está presente y los que están ausentes, si no muestran fidelidad en congregarse, yo me desentiendo, porque digo, no, si este hermano viene cuando le da la gana y no viene, y cuando le da la gana viene, así que yo no tengo mayor responsabilidad. Si usted está continuamente está en la iglesia y nosotros vemos, y sobre todo si está integrado sirviendo en algún departamento, el primero en darse cuenta es el diácono. Dice, no vino, ¿qué le pasaría? Oremos por él. Pero bíblicamente hay que enseñarle al pueblo, hermanos amados, si alguno de ustedes está enfermo, llamen. Así que vamos a hacer algo aquí en la iglesia. Si usted se enferma, llame a los ancianos. Aquí están los números. Marque 1-800 por cobrar. Amén. ¿Alguien más, hermano? Los últimos aquí. Por acá. Gracias, hermano Robert, ahí por facilitarnos el micrófono. Bendiciones, amados hermanos. Yo solo quiero hacer una aportación. Como se está hablando de los ancianos, regularmente aquí se está hablando de gente madura, pero yo he conocido ancianos que no es gente madura de edad, sino que es gente madura en relación a lo espiritual. Entonces, algo de lo que relacionaba a la hermana, por ejemplo, cuando se llama a los ancianos para orar por alguien, se está diciendo que la deficiencia es de que hay enfermos y que se llame a los ancianos para que vayan a solventar esto imperfecto. Al hacerlo perfecto, oran por ellos, obviamente como son maduros, van a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, al ser guiados por el Espíritu Santo, porque tienen la madurez de Dios, entonces entra el sinergismo de un corazón pastoral. Entra el sinergismo de saber de que se tiene que orar por esa persona, y entonces mucha gente se enferma y está enferma en su alma, y son enfermedades psicosomáticas. Entonces, cuando nosotros miramos eso, no todas vienen por pecado, ¿verdad, hermanos? Obviamente, ¿verdad? Vienen por cambio de climas, pero entonces ahí el anciano va a ser preparado por el Espíritu Santo para decir, mira, tú estás enfermo, pero esa enfermedad no te encuentran la cura, pero porque no es porque estés malo de tu cuerpo, sino que el problema persiste en tu alma. Entonces, ahí creo que es donde viene la madurez espiritual del anciano. Y por eso yo creo esto, ¿verdad, pastor? De que se va a reconocer a los ancianos no por su edad, ¿verdad? Porque yo conozco gente muy adulta de edad, pero al pedirle un consejo, son los peores consejos, hermanos, que dan, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a algo espiritual. Esa es mi aportación. Gracias, hermano. Además, hermano René. Amén. Hermano, el versículo que aparece aquí en pantalla, está alguno entre vosotros, se refiere al pueblo, a la iglesia, pero podría darse el caso de que alguien, una persona que no sea cristiana, tenga relación o comunicación con algún hermano y le diga, mire, llame a fulano de tal, es el anciano de la iglesia, y pueda que vaya. Y nosotros ahí vemos el ejemplo, por ejemplo, cuando Jesucristo recibió, no tanto recibió, sino que del tejado bajaron a un paralítico, a un enfermo. El Señor Jesucristo se refirió no a la enfermedad, sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea que Él primero atendió lo más importante, que es el alma, el espíritu, la libertad. Y por último, cuando fue señalado que le dijeron los que estaban ahí, bueno, ¿y quién es este que perdona pecados? Bueno, dijo él, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo y en la tierra, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. O sea que primero atendió el alma, el espíritu, la sanidad del alma, la salvación. Y veo aquí un versículo en 1 Timoteo 5:22 que dice,
no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, lo que hacía hermano Julio. El anciano tiene que tener mucha sabiduría y guianza por el Espíritu Santo para discernir cuándo la enfermedad es física, o podría ser mental, psicológica, o cuando directamente puede estar interviniendo algún espíritu maligno ahí y tiene atada a esa persona. Entonces no podemos orar por esa persona en primer lugar y decirle en el nombre de Jesús, sánate. Primero tenemos que velar por la sanidad del alma, el espíritu, la salvación, mostrarle el plan de salvación y que haya un compromiso, confrontarlo con la palabra. Inclusive un hermano de la iglesia, un hermano que por ejemplo tiene un mes, 2 meses, 3 meses de no asistir. Si todos los días pecamos ya en 3, 4 meses, ¿cómo estamos a cuentas con el Señor? Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas tus manos con ligereza, no te hagas partícipe de pecados ajenos, mantente puro. Quiere decir que también nosotros podemos caer en ser cómplices de ese pecado por no atender primero la salvación y el compromiso que debe de haber con el Señor. Amén. Gracias, hermano. Sí, la gente se hace vulnerable y también una de las cosas que puede afectar, y hay que discernir también, usted bajo quién es su autoridad. Reconoce usted ministerio pastoral, tiene cobertura, porque muchas de las situaciones que pueden hacer que la oveja esté vulnerable es que básicamente es como una oveja sin pastor. Entonces, bien importante, ¿verdad? Y algo bien importante, porque alguien en un momento determinado después dice, no, hermano, si yo lo que quería hablar es que el pastor orara por mí, no usted. Entonces, eso puede ser pasarle a un diácono, le puede pasar a un anciano en la iglesia que no lo reconozcan. Porque yo sí reconozco, pero a mi pastor, a usted no, hermano. No, Jesús le dijo a sus discípulos, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, dijo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces una persona puede ser que no reciba a un hermano enviado. Entonces puede ser que en un momento determinado tú como anciano o anciana no puedas ir a orar por alguien y va tu ayuda. El ayuda de anciano va. Ay, hermano, no, yo al anciano quería, no a usted que eso ayuda. Pues si quiere, hermana, pero yo, no, es que yo quiero que él ore por mí. Bueno, él ya no va a orar por usted porque para eso me enviaron a mí. Si usted no me recibe a mí, pues usted no está recibiendo ni al anciano, ni al pastor, ni al apóstol, ni a Dios mismo. Porque hay gente que dice, yo así a Dios y Dios está conmigo, yo a él sí lo recibo, pero a usted no. Pero los enviados son embajadores. De hecho, la palabra anciano, para concluir en esto, la palabra anciano también significa embajador. Quiere decir que un anciano es un representante. Amén. Quisiera invitarlos en esta noche a que oráramos para que Dios nos permita ver y reconocer hombres y mujeres en ese fluir dentro de la iglesia, y que la iglesia lo reconozca. Y yo sé que también los hombres y mujeres que sean reconocidos van a enfrentar críticas, posiblemente, incluso de gente que diga, si yo soy más antiguo en la iglesia que ella, esa hermana, ¿y por qué a ella la reconocieron, a mí no? Porque yo soy más antiguo, tomando en cuenta que el anciano es un antiguo o una antigua. Pero puede ser lo que este hermano Julio decía, que no tenga la madurez suficiente, aunque tenga muchos años. Incluso tengan muchos años en la iglesia, pero no han dado fruto. Entonces vamos a poner a reconocer, y pues obviamente primero Dios que los reconocidos y las reconocidas den la talla, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pero como nos compete a todos. Porque si no tenemos un reconocimiento de ancianos y ancianas dentro de la iglesia, vamos a ser un pueblo con deficiencias, una iglesia con deficiencias. Y entonces nos vamos a detener para no hacer la obra de expansión del reino, para no ir a predicar, porque incluso nuestro apóstol lo decía una oportunidad, si tú vas a ir a predicar a otro lado, a otro país, y cada vez que sales, lo que vas a hacer es, apóstol, puede mandar un pastor que me cubra mientras yo me voy de viaje. No estás preparado para salir, decía él, porque no tienes quien te cubra. Entonces los ancianos de alguna manera se encargan de hacer que el ministerio pastoral dentro de la iglesia sea efectivo, y todos los demás, ¿verdad? Entonces acompáñenme a orar, por favor, y cerramos este tiempo. Gracias por estar acá y que esta palabra le haya a usted edificado. En el nombre de Jesús, que el Señor bendiga los hermanos fieles ahí en la audiencia, ahí pegados en la transmisión,
Que el Señor añada bendición a esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu favor, por tu misericordia. Padre, hemos expuesto esta palabra, Señor, por favor, añade bendición a ella, trae tu revelación, trae el entendimiento y que esta palabra nos lleve a fructificar. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra como esa semilla incorruptible, Señor, germine en nosotros. No regrese a ti vacía, sino haga en cada uno de nosotros, Señor, conforme al propósito por el cual tú le enviaste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos crecer en esa palabra, que podamos